Mis hermanos, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué hay detrás del sacrificio de Jesús? ¿Qué hay detrás del sacrificio de Jesús? ¿Podríamos decir amor? ¿Amén? Y claro que sí, lo había. Había amor detrás de ese sacrificio. Pero hay una motivación, podríamos decir que es el amor. ¿Qué hay detrás de ese amor, mis hermanos? ¿O qué hay detrás del sacrificio? Vamos a encontrar esto, que hay una obediencia absoluta a la voluntad de Dios el Padre. Por eso este mensaje está enfocado en la obediencia de Jesús. El sacrificio de Jesús no solamente se llevó a cabo como un acto de amor, hermanos. El amor de Dios hacia nosotros, claro que sí. Pero si el Padre nos amó, ¿verdad que dice la Escritura? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así que cuando dice amó Dios al mundo, se está refiriendo a Dios el Padre que dio a su Hijo para salvarnos, mis hermanos, para que ninguno se pierda, sino que todos podamos tener vida eterna. El amor viene del Padre, vamos a llamarlo así, pero la obediencia, ¿de quién viene? Del Hijo, mis hermanos. Sin obediencia, el reino de los cielos no se puede establecer. El reino de Dios reposa en la obediencia del hombre, mis hermanos. Si nosotros no obedecemos a Dios, simplemente es porque no estamos en el reino de Dios, porque todo lo que es del reino de Dios obedece la voz suprema del Dios Todopoderoso, mis hermanos, y se somete a la voluntad del Padre. De veras, hermanos, oro que Dios nos dé el entendimiento en este punto, hermanos. Porque para mí, en lo personal, he estado leyendo un libro que habla de la autoridad precisamente. Es un libro antiguo. Y habla de la obediencia de Jesús. Cómo Jesús, mis hermanos, estableció el reino de Dios en la tierra, pero por medio de la obediencia. Si no hay obediencia, mis hermanos, no hay establecimiento del reino de Dios en la tierra. No se puede hacer la voluntad nuestra y Dios ser glorificado. Es la voluntad de Dios la que hay que conocer para ponerla por obra, para que el Señor sea exaltado y, mis hermanos, el reino de Dios sea establecido. Yo quiero recordarles, hermanos, que Jesús, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El reino de Dios, mis hermanos, se establece por medio de la obediencia a Dios. No obediencia, no reino de Dios. Dios puede establecer su reino, pero si yo no entro en obediencia, el reino no es establecido en mi vida. Amén. Aquí está de por medio que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones. Y la obediencia de Jesús, mis hermanos, es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos obedecer a Dios. Nosotros pensamos que obedeciendo poquito a Dios, Dios se agrada de nosotros, hermanos. Pero Dios está esperando que nuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. Cuando Él nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿a qué cree que se está refiriendo? ¿A mi amor nada más? ¿Un amor pasional, un amor emocional de decir cuánto amo a Dios? No, hermano, nos está pidiendo el corazón entero,
no solamente una parte, sino completo, nuestra voluntad. Vamos a ir a las Escrituras. Primero vamos a mirar a Jesús en su obediencia. Filipenses 2:8. Vamos a hablar de la cruz de Jesús, del sacrificio de Jesús, de la obra redentora de Jesús, como si fuera una moneda, mis hermanos, con dos caras. Por un lado de la moneda está la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, estableciendo el reino de Dios, mis hermanos, por medio de una obediencia absoluta. Amén. Diga por favor, obediencia absoluta. No era en parte, no era una obediencia fingida, era una obediencia real. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La voluntad de Dios, mis hermanos, el Padre, era que Jesús muriera en la cruz, que fuera sacrificado de esa manera. Jesús tuvo una lucha, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Ayer cuando nuestro hermano compartía lo que son los acontecimientos del día jueves, Jesús orando en el Getsemaní estaba luchando para que se hiciera la voluntad de Dios y no la propia. Aquí de lo que estamos hablando, hermanos, es de la voluntad. Así como Jesús dice tener una voluntad por separado de la del Padre. La voluntad de Jesús y del Padre en ese momento no son una, son dos. Jesús es una persona. Dios el Padre es otra persona, el Hijo es una persona, el Padre es otra persona de la divinidad. Y aquí lo que está pasando, mis hermanos, es que Jesús, como Hijo en la carne, está luchando para alinearse a la voluntad del Padre, mis hermanos. No era fácil para Jesús obedecer en aquel momento como hombre. Le está costando tanto como a ti o a mí nos costaría, mis hermanos, obedecer a Dios y dejar de hacer lo que Dios nos está diciendo que dejemos de hacer cuando nosotros queremos hacerlo. O cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión porque así lo queremos, porque se está cumpliendo nuestro sueño, eso es lo que quiero. Y Dios envía su palabra y nos dice, no es lo que yo tengo para ti. Pero sabe que muchos allí fallan y dicen, pero es que esto es lo que yo quiero. Y se aferran a lo que quieren y no siguen la voluntad de Dios. Jesús estaba en la misma posición, hermanos. Jesús podía haber hecho eso también. Porque Él está diciendo, aquí está mi voluntad. Pero se hizo siervo. Por eso nos dice que haya también en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que estando igual que nosotros en una condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios, no se igualó a Dios, decir, bueno, yo también soy Dios y puedo tomar una decisión por mí mismo, sino que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que a nosotros como seguidores de Cristo, mis hermanos, se nos demanda absoluta obediencia o obediencia absoluta, como lo quiera decir. Eso se nos demanda. Dios quiere una obediencia absoluta. Mire cómo dice el versículo anterior, en el versículo 5. Haya pues en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El deseo de hacer la voluntad del Padre, aún cuando sabía que la voluntad del Padre era dolorosa.
era dolorosa, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces no es gratificante en el momento. Después va a traer gozo y alegría. Después de haber hecho la voluntad de Dios tendremos satisfacción, pero en el momento, hermanos, lloraremos, sufriremos, tendremos pérdidas, tendremos dolores, hermanos, porque a veces el camino nuestro, como dice la Escritura, no es el camino de Dios. Y nosotros tenemos que tomar la decisión en esa encrucijada y determinar a quién voy a servir. Sea mi carne como a quien sirve todo mundo, o a Dios, a quien son pocos los que en verdad le sirven. Son pocos los que entran por la puerta angosta, mis hermanos, y por la puerta estrecha. Son muchos los que viven haciendo su propia voluntad. Todo este mensaje, hermanos, va a girar entre la obediencia de Jesús y la orden a nosotros de ser obedientes a Cristo, a la palabra, al Evangelio. Porque somos hechos siervos. Un siervo, mis hermanos, no se manda solo. Un siervo tiene un señor, un siervo tiene una cabeza, un siervo honra y respeta la voluntad del Creador, mis hermanos. De tal manera que cuando yo resisto una autoridad puesta por Dios, a Dios resisto, dice la Escritura. Porque el reino de Dios, mis hermanos, está establecido en el principio de la autoridad. ¿De dónde lo sacó, pastora? De la Biblia y de ese libro que le digo, que estoy leyendo. Escuchaba en días pasados, hermanos, ahorita está ese pensamiento muy generalizado, y yo respeto al que piense así, pero no estoy de acuerdo. Dice, los pastores no tienen autoridad, los pastores no tienen autoridad, como separando la oveja del pastor, hermanos, independizando las ovejas. ¿Qué sucede cuando una oveja se independiza de su pastor, literalmente, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué le va a suceder a esa oveja? Esa oveja corre peligro, esa oveja, hermanos, se la va a tragar un lobo, un león, un animal, la pueden dañar, hermanos. Porque esa oveja requiere de un pastor, y ese principio lo estableció Dios. Y cuando yo escuchaba ese comentario, un pastor no tiene autoridad, un pastor no tiene autoridad. Bueno, más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para desafiar la autoridad de Dios? Que Dios es el que establece autoridades, mis hermanos, para que gobiernen la iglesia de Jesucristo. Y esto no está aquí para repeler o para defender el ministerio pastoral. Hermanos, lo que es puesto por Dios, es puesto por Dios simplemente. Así de fácil. Y venía a mi mente, pregúntenle a los demonios cuando son reprendidos por un siervo de Dios, a ver si tienen autoridad o no tienen autoridad. Amén. ¿Nos mandó Dios a echar demonios, sí o no? ¿Qué les dio para hacerlo? Autoridad, hermano. Lo que pasa es que los demonios sí saben obedecer la autoridad y el hombre no. El hombre es rebelde, hermano, por naturaleza. Adán y Eva se rebelaron contra la voluntad de Dios, no dejaron que el reino de Dios se estableciera en sus corazones porque desobedecieron y fueron destituidos de la gloria de Dios, mis hermanos, por causa de un solo pecado, una sola falta. Ocasionó, hermanos, que el hombre fuera destituido del reino de Dios. Requirió, hermanos, de todo el plan de salvación de Dios tener que enviar a su propio Hijo para redimir al hombre, hermanos. Por la rebelión del pueblo, hermanos, Jesucristo fue castigado por la rebelión nuestra. ¿Qué va a establecer el reino de Dios ahora, mis hermanos? La obediencia. Y lo vamos a ver, mis hermanos, a través de las Escrituras.
Filipenses 2:8, ya lo vimos. Hebreos 5:8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, mis hermanos. Él se hizo obediente, aprendió a ser obediente. Hermanos, la obediencia se aprende. Pero lo que necesito para ser obediente es rendir mi voluntad a Dios. Si yo no rindo mi voluntad a Dios, no puedo ser obediente. Puedo creer en Dios, pero no ser obediente. Los demonios creen en Dios, pero no se someten en obediencia a Dios, mis hermanos. Son inmundos. Para nosotros, mis hermanos, está entonces la parte de aprender a ser obedientes también. ¿El Hijo aprendió la obediencia? El Hijo, como Dios en la deidad, hermanos, no requería de una obediencia tal. Simplemente estaban armonizados juntos en la divinidad, en la eternidad. Pero cuando la divinidad del Hijo sale de la esfera divina para entrar en la humana y se hace un hombre con las debilidades de un hombre, con los deseos de un hombre, con las pasiones de cualquiera, ahora él tiene que aprender a decirle no a sus pasiones, no a sus deseos, no a sus pensamientos. ¿Puede entender lo que significa eso, hermanos? Vivir una vida de absoluta negación, de decirte no a ti mismo cuando tienes deseos de hacer algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Y en esta esfera, en la humana, es donde el Hijo, mis hermanos, es perfeccionado. Cuando dice que fue perfeccionado, ¿cómo que fue perfeccionado? Pues que no era el Hijo, que no era ya perfecto. En su divinidad sí, en su humanidad se tenía que trabajar la obediencia para que él fuera llamado perfecto. Y cuando fue juzgado, se encontró que en él no había falta alguna, mis hermanos. Se encontró justicia, se encontró santidad, se encontró rectitud, se encontró que en él no había nada digno de muerte. Mas él murió no por sus delitos, sino por los nuestros. Pensamos que la salvación, hermanos, es solo fe. Sí, la fe que salva es una fe obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a Dios. El solo hecho de creer ya es un paso de obediencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿sabe que mucha gente no quiere creer en Jesucristo para salvación y piensan que se pueden salvar de alguna otra manera? O que simplemente niegan y no creen que hay cielo e infierno. Pero la orden de Dios, el mandamiento de Dios estableció el camino de entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que obedecer. El primer mandamiento, ¿cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no estoy distorsionando, sino que primero crees y después entras a vivir en la ley del amor, que es la ley que representa a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y también el amor tiene que ser perfeccionado en nosotros, mis hermanos. Tenemos que ser perfeccionados en obediencia. Tenemos que ser perfeccionados en amor. Tenemos que ser perfeccionados en santidad. Pastora, usted es muy dura. Eso no es ser dura, hermano.
Simplemente, mis hermanos, es lo que la palabra nos enseña. El mundo hoy no quiere obediencia, nunca la ha querido, y menos ahora, mis hermanos, y menos en este tiempo. Como les decía, quien cuestione autoridad, hermanos, cuestiona a Dios. No estoy diciendo que el hombre puede hacer lo que le dé la gana. Estoy diciendo que Dios establece autoridades, ¿para qué? Para establecer la palabra de Dios, para enseñarla. Para enseñarla. Dios obra, mis hermanos, como Él quiere. Y nosotros no podemos cuestionar a Dios en cómo Él estableció el funcionamiento, mis hermanos, dentro de su casa, dentro de la iglesia. Amén. No se oye ningún amén, hermanos. Pero Él lo hace. Pastora, se está saliendo del mensaje. Hoy era día de hablar de las 7 palabras y del sacrificio. De eso se trata, mis hermanos, precisamente. Que entendamos por qué murió Jesús y ahora cuál es nuestra parte como creyentes, como seguidores de Jesús. Que esto nos aclare más el entendimiento, que esto nos aclare más el pensamiento, que nos podamos volver a Dios con mayor razón, con mayor entendimiento de lo que yo debo de hacer. Dice la misma Escritura: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti, iglesia? ¿Qué pide Jehová de ti? Pide obediencia. Dios pide obediencia, porque cuando yo obedezco a Dios, hermanos, entonces yo me estoy poniendo bajo la autoridad y bajo el señorío de Cristo y de su palabra. Y dice la Escritura, hermanos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, el diablo no puede hacer nada contra una persona que se somete a Dios, que está bajo la autoridad de Dios. Pero si el enemigo viene y te encuentra o me encuentra fuera de la voluntad de Dios, él te puede devorar y él te puede hacer añicos y él puede hacer lo que le dé la gana, porque te encuentra y nos encuentra en rebeldía. ¿Podemos entender eso, hermanos? El principio es sométete a Dios. Y hay un principio general de sometimiento donde la Escritura nos dice: someteos los unos a los otros. ¿Qué significa? Que tenemos autoridad unos sobre otros. No solamente la autoridad pastoral, sino unos sobre otros. Miras a tu hermano que está pecando, dice la Escritura: ustedes que son espirituales, ¿qué van a hacer? Repréndelo y restáuralo. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. De tal manera, hermanos, que aquí tenemos autoridad unos sobre otros. Amén. Pero no, que a mí no me gusta que me corrijan y a mí no me gusta que me digan nada y no eres del cuerpo entonces. En el cuerpo, hermanos, hay sujeción. Un cuerpo, como lo veíamos en un mensaje, está trabajando en armonía completamente. Nadie cuestiona el corazón, ¿verdad? Nadie cuestiona la mente, nadie cuestiona el hígado, nadie cuestiona la función de cada órgano. Simplemente el cuerpo está funcionando con la autoridad que Dios le dio a cada órgano de nuestro cuerpo para que hagan lo que tienen que hacer. En Hebreos, el mismo libro, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación,
de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Pero nos dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han pasado aflicciones? Che, alguien que levante la mano y diga, no, yo nunca he pasado una aflicción. Para no cansarlos, que levanten la mano. Más bien es, ¿quién no ha pasado por una aflicción? Ahora pregúntese, ¿cuál es el propósito de esa aflicción? ¿Sabe que la misma Escritura dice que Dios no entristece ni aflige en vano a los hijos de los hombres? Las aflicciones, hermanos, del tiempo presente, dicen, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones tienen un propósito, hermanos. Es perfeccionarnos. Para que en esa tribulación que tú estás viviendo, aprendas obediencia, te sometas a Dios, lo alabes, lo honres, no lo cuestiones, no te pelees con Él. No le digas, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Señor, ¿por qué me pasa esto si yo soy rete bueno? Si yo hago esto y aquello y lo otro, ¿por qué me pasan cosas malas? Hermano, ¿cuál es el modelo de Cristo? ¿Cuál es el modelo de Cristo en la angustia, en la persecución? Dice la Escritura que cuando le maldecían, Él no devolvía maldición por maldición, sino dice que encomendaba a Dios su causa. Las aflicciones que tú puedas estar pasando en este tiempo, en este momento, tienen una razón. Perfeccionar tu obediencia, que seas obediente, que le creas a Dios, que eso que estás viviendo no sabes cuánto tiempo va a durar, pero va a durar hasta que seas obediente, hasta que Dios obre en nosotros lo que Él quiere formar. Perfeccionó al Hijo por medio de aflicciones, imagínense. Perfeccionó a Jesús en medio de aflicciones. ¿Se fija, hermanos? No es que Dios no amaba a su Hijo. No es que Dios no te ame a ti cuando permite que llores, cuando permite que tengas pérdidas, cuando permites que te duela una parte de tu cuerpo que no sabías que tenías porque nunca habías sentido dolor ahí. No es que Dios no te ama. Solamente piensa, bueno, si al Hijo le permitió pasar por semejante sacrificio para salvar a la humanidad, lo que yo estoy pasando también tiene un propósito. El sufrimiento nunca va a ser en vano, hermanos. Amén. Dios te va a recompensar en alguna manera el día que Él se sienta satisfecho de que tú soportaste la aflicción y el dolor, y el Señor te va a recompensar. Dice la Escritura que el Hijo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús mira a almas siendo salvadas y creciendo en la gracia, mis hermanos, Él se siente satisfecho porque dice, mi sacrificio no fue en vano. La Escritura, mis hermanos, nos enseña, nada más que los textos están como diseminados, distribuidos a lo largo de la Biblia, pero los podemos extraer, los podemos tomar y el Espíritu los toma y nos los da y nos dice, mira, tu aflicción no es en vano. Dios no aflige ni entristece en vano a los hijos de los hombres. Su Hijo no sufrió en vano. Tu sufrimiento, hermano, sí, no va a ser en vano. Alíñate a Dios, es lo que hay que hacer. Alíñate al Señor. Señor, que pueda ser fiel en medio de esta situación.
que pueda ser fiel en medio de la pobreza, que pueda ser fiel en medio de la enfermedad, que pueda ser fiel en medio de la traición, que pueda ser fiel en medio de tantas y tantas situaciones. Usted agréguele el rechazo, el abandono, que pueda ser fiel. El hijo, mis hermanos, oraba para poder ser fiel a Dios en su agonía. Él luchó en todo momento, hermanos, para que la voluntad de Dios fuera hecha en su cuerpo. Le dolía, claro que le dolía. Le dolió tanto, mis hermanos, que llegó un momento en que se sintió completamente solo y abandonado por Dios, así como tú te sientes cuando algo te sale mal, que todas las cosas empiezan a salirte mal, se junta la enfermedad con la pobreza, con la falta de trabajo, con esto, con aquello, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Me abandonó? ¿Me dejó? ¿Dónde está? El hijo también se sintió de esa manera, hermanos. Y si alguien tenía razón para sentirse así, era él. Era él, hermanos. Pero él aprendió la obediencia porque a través de sus aflicciones, él sería el autor de eterna salvación. No hay otro salvador, hermanos. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que su nombre es Jesucristo. Y luego dice Jesucristo, hombre. Porque no nos salvó en espíritu, mis hermanos, como algunos pretenden. Fue en carne y en sangre. Sufrió nuestros dolores, nuestras angustias cayeron sobre él. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El propósito de su sufrimiento éramos nosotros. Curarnos a nosotros, salvarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros, darnos vida eterna a nosotros, devolvernos la relación, la comunión con nuestro Dios eterno, con el Padre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros, mis hermanos. Y llamarlo Señor, hermanos, es obedecerlo. En el mismo libro de Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo? Hago una pregunta. ¿Cómo usted y yo podemos mezclar y sacar un producto nuevo? ¿Cómo puedo mezclar el sufrimiento con el gozo? ¿Cómo puedo unirlo y que de ahí salga algo bueno? Jesús, mis hermanos, sufrió la cruz. ¿Cómo la sufrió? No solo con dolor, lo sufrió con gozo. Unió el sufrimiento con el gozo de saber que su sacrificio, hermanos, no era en vano, que su sacrificio, hermanos, tenía nombre, tenía propósito, tenía causa. Si tú le pones nombre, si tú le pones propósito, si tú le pones causa a tus lágrimas, mis hermanos, lo vas a ofrecer entonces o pasar ese tiempo. Aún en medio de la aflicción podrás tener ¿qué? Gozo. Y ese gozo, hermanos, glorifica a Dios. Porque ese gozo es lo que Dios quiere ver en nosotros cuando estamos en tribulación, hermanos. Ese gozo es el que Dios quiere ver en nosotros. Gozo. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Porque le alabamos. Y porque no dejamos que el enemigo acuse a Dios en nuestro corazón.
Porque el diablo, hermanos, está aprovechándose de tu angustia, de tu dolor, de tu tribulación para acusar a Dios contigo. Para después acusarte a ti delante de Dios y decir, ¿ves que blasfemó tu nombre en medio de su aflicción? Como lo hizo en el caso de Job. Pero el enemigo buscará acusar a Dios contigo y que tú dudes de Dios, que reniegues de Dios, que te apartes, que te alejes, que te ofendas con Dios. ¿Cuánta gente no hay ofendida con Dios, hermanos? Un ateo, ¿qué cree que es? Un ateo es una persona que está ofendida con Dios y que prefiere negar a Dios que reconciliarse con Él porque está ofendido con Dios por alguna situación. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. Así como por la desobediencia de un hombre llamado Adán, muchos fueron constituidos pecadores, porque el pecado pasó a todos los hombres, mis hermanos. Así también por la obediencia de uno. ¿Cuántos se necesitan que obedezcan, hermanos? Uno. El uno que está aquí es Cristo, pero el uno en tu casa, en tu familia, que necesita obedecer para que la bendición descienda a tu casa. ¿Cuántos se necesitan, hermanos, para que la bendición descienda a tu casa? Uno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Uno que crea, uno que obedezca, uno que honre a Dios de verdad, con uno, hermanos, con uno que de verdad sacrifica su voluntad, hermanos, que no es cristiano de dientes para afuera, sino uno que sacrifica verdaderamente su voluntad, con uno que crea basta, hermanos, pero que crea de verdad. Así como Jesús, hermanos, fue obediente y obediente de verdad, se necesita uno que obedezca, así como se necesitó uno que desobedeció y todos los demás, hermanos, fueron arrastrados en el pecado de ese uno. Ahora por la justicia de uno, por la obediencia de uno, ¿cuál es el nombre de este uno? Jesús, Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos, mis hermanos, por uno, por tu justicia, por tu obediencia. Hermano, cuando tú eres obediente a Dios de verdad, tu casa te puede juzgar por un tiempo. Tu casa puede hacer y deshacer, pero la justicia que tú estás trayendo a tu casa va a derribar y va a romper las fortalezas que tienen atada la mente y el corazón de la familia que está en pecado, hermanos. La justicia, se necesita la justicia. Si tú eres obediente a Cristo, hermanos, verás el fruto de la aflicción de tu alma tú también. ¿Quién es la aflicción de tu alma? ¿Quién te hace llorar a ti? ¿Quién te hace llorar a ti? ¿Quién te hace doblar rodillas? Bueno, primero tienes que honrar a Dios con tu obediencia. Y se van a mover montañas, se van a romper cadenas. La salvación, hermanos, tiene que llegar a ese hogar, porque es imposible que Dios mienta, mis hermanos. Y Él dice, cree en el Señor Jesucristo. Tal vez tú dices, yo tengo toda mi vida y nadie en mi casa se ha convertido. Analiza, ¿has sido obediente, perfecto en obediencia a Dios? Si has alineado tu vida en obediencia a Dios, espera que tu sacrificio, que tu dolor, que tus lágrimas no son en vano. Y Dios recompensará, dice, a cada uno según
sus obras. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Pero cuáles obras? Obras de obediencia, mis hermanos. Obras de obediencia. No las obras de la ley, es la obra de la obediencia, la que nos pone a nosotros en el sacrificio. ¿Nos va a hacer llorar? Claro que sí. ¿Nos va a doler? Claro que sí. Somos llamados a obedecer a Dios, hermanos, para entrar en el reino de Dios y recibir su salvación. La fe que salva es una fe obediente, mis hermanos. El Padre puso a Jesús para que seamos salvos por medio de Él. Si yo creo en Jesús, soy salvo. Si no creo en Jesús, estoy perdido, estoy condenado. Así lo dice la Escritura. ¿Quiere ver ahora nuestra parte? Ahorita nada más hemos leído la parte de Jesús. ¿Quiere que leamos nuestra parte? Las Escrituras que están dirigidas a la iglesia. Primera de Pedro 1:22. ¿Qué nos dice? Desde el 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Miren, hermanos, va a hablar un tema bien importante, pero no podemos entrar en todo, solamente tomar donde nos dice que hemos sido purificados en el alma. Nuestras almas han sido purificadas, ¿por qué causa? Por la obediencia. Por la obediencia. ¿A quién? A la verdad. Esa verdad también es llamada en otras escrituras evangelio. Cuando creemos al evangelio, somos santificados, somos lavados, porque el mensaje del evangelio, hermanos, es Cristo, es su sacrificio, es su sangre. Amén. Segunda de Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Porque esta iglesia había ofrendado, mis hermanos, para la obra, habían hecho una ofrenda muy generosa y dice que habían sido obedientes. ¿A quién? Al evangelio que profesan. ¿Profesas el evangelio? Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecerlo. Obedecerlo. No podemos decir, hermanos, que profesamos el evangelio de Cristo sin obediencia. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia, mis hermanos, es una manifestación del amor a Dios. Segunda a los Corintios, el mismo libro, mis hermanos, no cambie de libro. Capítulo 2, versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hermanos, Dios quiere tener pruebas para ver si somos obedientes en todo. Pablo dice, por esta razón les escribí, para saber si son obedientes en todo. ¿Cuántos tienen hijos 100% obedientes, hermanos?
que los obedecen en todo. ¿A poco no le gustaría que sus hijos lo obedecieran? Y eso es en este tiempo, hermanos. Porque en tiempos antiguos, la obediencia de los hijos prácticamente también era absoluta. Si un papá le decía a la hija, ¿no te casas?, ¿qué hacía la hija? No se casaba. La obediencia del padre, mis hermanos, no debería de cuestionarse. La autoridad, hermanos, está en peligro. El hombre rebelde no quiere someterse. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y cómo voy a honrar a mis padres sin obediencia? Sin un diálogo respetuoso. Hermano, una autoridad se respeta. Yo quiero que usted entienda que una autoridad se respeta por tu propio bien, para que nos vaya bien, hermanos. Obedecemos autoridad para que nos vaya bien a nosotros. Yo y respeto una autoridad, hermanos, y abro una puerta para que me vaya mal. Porque el reino de Dios está establecido bajo ese principio de autoridad. Yo quiero que se grabe bien eso. El reino de Dios está establecido bajo el principio de autoridad. Por eso es reino. Es un reino. ¿Quién gobierna en un reino? Pregunto, ¿hay democracia en un reino? No. Lo que dice el rey, hermanos, eso se hace. El reino de Dios está establecido bajo el principio de autoridad. Tenemos una tarea para llevar de aquí, hermanos. Orar y llorar y decirle, Señor, ayúdame a ser obediente a ti, a lo que tú has establecido, Señor. Porque es por nuestro bien, hermanos, es por nuestra bendición. Segunda de Corintios 10, 5, 6. Así que vivimos confiadamente siempre. A ver si no me equivoqué, sí. No, estoy en otra. Es 10, 5, estaba en otro capítulo. 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Hermano, nadie nos puede obligar a obedecer. Nadie. Nadie. Nadie nos puede obligar a obedecer. Cuando alguien nos dice, es que tú tienes que hacer y tú debes y esta es tu obligación. Ok, hágalo pues. Lo puede hacer. Pero cuando hay autoridad, simplemente se dice, mira, esta es tu parte. Y no tenemos que hacerle presión a nadie cuando hay obediencia. En un ejército, ¿qué hay? ¿Cuál es el principio que rige un ejército? La obediencia, mis hermanos. La obediencia es la cabeza, la autoridad delegada. Cada uno tiene una autoridad delegada. Y cada uno sabe a quién irse sometiendo. Si no hay obediencia en la iglesia, no hay reino de Dios, hermanos. No hay poder, no hay autoridad. El diablo hace lo que hace y arrasa con la gente. ¿Por qué? Porque no hay el principio de autoridad establecido por Dios, hermanos. El diablo se mueve en el desorden.
El diablo se mueve en la anarquía, en la rebelión, hermanos. El diablo se mueve en la gente y la incita para que se levanten y rápido enciendan un fuego, mis hermanos. Es rebelión y es anarquía. ¿Cómo va a poner Dios, hermanos? ¿Cómo va a volver a poner orden ahí? A través de las lágrimas. A través de las lágrimas, hermanos, de un pastor. Cuando la iglesia se levanta a llorar por sí misma, cuando el pastor llora por la iglesia, cuando los líderes, hermanos, son mansos y humildes y lloran también por la iglesia, que miran a la iglesia dividiéndose, peleando, celándose, no respetando autoridades. Hermanos, no se una a la rebelión. Humíllese. ¿Qué es lo que Moisés y Aarón hacían cuando el pueblo se rebelaba? Corrían a la presencia de Dios, mis hermanos, no a quejarse del pueblo, sino a interceder por el pueblo para que Dios detuviera la mano, el juicio que había mandado por causa de la rebelión, hermanos. Muchos de los llantos que tenemos y angustias, hermanos, son fruto de nuestra rebeldía, mis hermanos. Pero Dios que nos ama a pesar de que somos rebeldes. ¿Cuántos aman a sus hijos a pesar que son rebeldes? Amén. Dios que nos ama a pesar de nuestra rebeldía, tiene que quebrantarnos para enseñarnos ¿qué? Obediencia. Todo gira alrededor de eso, mis hermanos. Todo gira alrededor de ese principio. Tú y yo podemos cuestionar las escrituras, negar las escrituras, quemar el libro, pero al final de cuentas, mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada contra el reino de Dios. Simplemente quedamos excluidos de Él. O nos sometemos al reino o quedamos excluidos de Él. ¿Y sabe que eso no le gusta a mucha gente? Que dice, o sea que no hay otra opción, o crees o te condenas, y así lo hablan. O sea que no hay otra opción, o crees o te condenas. Sí, exactamente, solamente hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. El de la vida necesita obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. El camino de la muerte es fácil, obedécete a ti mismo. No necesitas ni siquiera decir yo obedezco al diablo, no, obedece tu carne, obedece tu mente, obedécete a ti mismo. Conviértete en tu propio Dios. Y ahí es el camino de la muerte. Amén. Ahí está. Pero si tú quieres la vida, tienes que volverte del camino del ego y del yo mando para entrar al no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la vida, mis hermanos. Ahí está la vida, en la ley de Dios que es perfecta, que hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Hace sabio al sencillo. Ya casi acabamos, hermanos. Leímos 10, 5 y 6. El 5 y el 6. Y miren, me faltaba esta joya aquí, hermanos, miren lo que dice Pablo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Tiene autoridad el hombre de Dios para reprimir, castigar? Wow, dice uno que ¿cómo está eso? Prefiero me voy de la iglesia antes de someterme a una autoridad. Pero Pablo dice, estando prontos para castigar. Pablo le dice a Timoteo, ninguno te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué? Porque de eso vas a predicar. De eso vas a predicar, porque eso es lo que tienes que enseñar, porque eso es lo que el pueblo necesita aprender. Y ninguno te menosprecie. Ninguno.
Pero doy gracias a Dios por quien menosprecia, porque eso nos hace más humildes. Cuando alguien te menosprecia, dice la Escritura, regocijaos, porque es grande vuestro galardón en los cielos. No te amargues, no te frustres, sino regocíjate, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, dice, y callará de amor, y cantará cánticos de amor sobre un hijo obediente, mis hermanos. No es sobre cualquiera, es sobre un hijo que está aprendiendo a ser obediente. Le cuesta trabajo, pero obedece. Tengo más citas bíblicas, 2 citas bíblicas, hermanos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A quien tú obedezcas, de allí tú vas a sacar algo. Y a quien tú obedeces es tu Señor. Obedeces tu carne, tus propios pensamientos, tus propios deseos, ese es tu Señor. Y detrás de la carne, mis hermanos, se encuentra Satanás. Detrás de la carne, hermanos, se encuentra Satanás. ¿Sabe que el diablo se viste de qué? De ángel de luz. ¿Sabe qué me enseñó el Señor esta semana? Yo sabía una parte, pero no lo había visto completo. El Señor me había mostrado sobre el espíritu que operó en Dalila. Cómo un pecado te seduce, porque te enamora, porque te gusta, porque te atrae, te rindes y te entregas a él, pero te está debilitando, pero no te das cuenta. Y tú simplemente estás ahí porque sientes placer, aunque estés pecando. Pero ¿sabe qué hay detrás de esa cara bonita y de ese cuerpo bonito? Hay una sanguijuela. ¿Usted sabe lo que es una sanguijuela? Es ese animal horrible que se pega a la carne, silenciosamente está allí chupándote, absorbiéndote, alimentándose de ti y debilitándote poco a poco. ¿Se imagina que detrás de esa cara bonita y de ese cuerpo espectacular está un demonio con cara de sanguijuela? Y nosotros nos entregamos para obedecer a nuestra carne y no sabemos a qué demonio le estamos permitiendo que nos absorba la vida, la energía. Amén. Primera de Pedro 1:14. Qué bonito. Como hijos obedientes. ¿Cómo debemos de ser, hermanos? ¿Cómo debemos de ser, hermanos? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes que son, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Dios, mis hermanos, está buscando hijos obedientes. Hijos obedientes. La obediencia va a manifestar que somos hijos de Dios. Primera de Samuel 15:22, hermanos, muy conocido, nos dice que la obediencia es mejor que los sacrificios de animales. Porque ahora el sacrificio que Dios nos pide es nuestra obediencia. Ese es el sacrificio que Dios nos pide, nuestra obediencia, que pongamos en el altar del sacrificio nuestra obediencia, nuestra voluntad, hermanos. Ese es el sacrificio. Mejor es la obediencia que los sacrificios de los animales.
La obediencia, entonces, hermanos, es el mejor sacrificio que yo le puedo ofrecer a Dios. La primera obediencia es creer en Jesucristo para entrar en la salvación. Yo honro a Dios creyendo en Jesucristo, porque es a quien Él envió para nuestra salvación. Pero enseguida yo necesito obedecer los mandamientos de Cristo. ¿Y cómo puedo ser obediente a los mandamientos de Cristo si no los conozco? Entonces hay que dedicar tiempo para conocer los mandamientos de Cristo. Lea su Biblia, lea los evangelios, lea las cartas, lea por favor, si usted quiere ser un hijo obediente, busque a Dios. Y Dios lo va a guiar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a dirigir por el camino de la obediencia. Jesús, mis hermanos, murió físicamente, haciendo morir primero su propia voluntad. Jesús no podía ofrecer su cuerpo en sacrificio si no sacrificaba primero su voluntad. Por eso nosotros muchas veces no podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Porque no hemos entendido, mis hermanos, que es la voluntad lo primero que se tiene que sacrificar. Jesús sacrificó su voluntad en el Getsemaní. En el Getsemaní sacrificó su voluntad. En la cruz sacrificó su cuerpo. Amén. Podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la declaración de Pablo. Esa era su carta de presentación. Ya no vivo yo. Ya no importa que yo haya sido un erudito. No importa que yo venga de la tribu de Benjamín, de una tribu selecta de donde vienen reyes. Hermanos, no hay prestigio terrenal que tenga poder en lo espiritual si no lo he sacrificado en el altar de la obediencia. ¿Qué tienes tú de prestigio que puedas sacrificar a Dios en el altar de la obediencia? ¿Cuál es tu prestigio? ¿Qué es lo que alcanzaste o has alcanzado? ¿Qué es lo máximo? ¿Qué tienes tú que sea envidiable de alguien? Y que tú digas, esto es basura. Esto no es nada comparado con el conocimiento del Hijo de Dios. Todo, dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo decía en serio. Lo decía en serio. Su vida es un testimonio de eso. Las persecuciones, las cárceles, las hambres, la desnudez, los naufragios, los azotes, la muerte final que él soportó, hermanos, da testimonio de que Pablo estaba hablando en serio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, no tengo voluntad. ¿Puede imaginarse eso, hermano? No tengo voluntad. De aquí, mis hermanos, vamos a salir a ser probados. De aquí vamos a salir a ser probados. ¿Vas a hacer mi voluntad o la tuya? Y se te presentarán dos caminos y tú tendrás que elegir. Uno te llamará mucho la atención, uno lo desearás muchísimo. Sentirás que si no lo tienes, híjole, se te va la vida en eso. Pero el otro es para obedecer a Dios. Llevas la palabra, llevas la base,
llevas la enseñanza, llevas la exhortación, porque esto no es un regaño, hermanos, esto es exhortación. Llevas la exhortación. Ahora tú decides y yo decido qué vamos a hacer con esto. Amén. Dios nos dio un libre albedrío. Podíamos empezar: Señor, santifica mi libre albedrío. Ayúdame, Señor, para que este libre albedrío que tú me diste, yo te lo pueda ofrecer a ti en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Póngase de pie, hermano. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Hagámoslo efectivo en nuestras vidas, siendo obedientes a la palabra, siendo obedientes a Dios, sometiéndonos a esa autoridad del principio del reino de Dios. Porque los demonios huyen ante la autoridad delegada por Dios a su iglesia. Si los demonios entienden el principio de la autoridad, nosotros tenemos que entenderlo. Si no estamos bajo el principio de autoridad, no podemos usar la autoridad que Dios nos ha dado, porque no la entendemos. Podemos andar reprendiendo y echando fuera demonios sin estar bajo autoridad, y los demonios se ríen en la cara. Pero el enemigo sabe reconocer una autoridad espiritual puesta por Dios en la tierra y se somete. Señor Jesús, gracias, porque para esto tú viniste, Jesús, para establecer el reino de Dios mediante la obediencia. Y la obediencia requería de tu sacrificio. Estuviste dispuesto a pagar ese precio, Señor. A veces solo vemos la redención, mis hermanos. A veces solamente vemos esa parte de que Dios ama a la humanidad y quiere salvarnos. Pero no hay salvación sin el principio de la obediencia. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hagámonos a nosotros mismos obedientes a Dios, fieles a Dios, y miraremos la recompensa, tendremos recompensa. Dios bendecirá la fidelidad de los fieles. Gracias, Señor. A tu nombre toda la gloria, Jesús. Gracias por darte en sacrificio por nosotros. Una vez más, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Y gracias, Padre, por tu Hijo amado y por tu Santo Espíritu que tú has dado a los que te obedecen. En el nombre de Jesús. Amén.